Esta va a ser una introducción de lo que es el curso de mantenimiento productivo total desde el escenario de investigación. En investigación nosotros podríamos decir que si nos remontamos 10 años atrás, el curso de TPM en su teoría es completamente prescriptiva, y al ser prescriptiva entonces nosotros tendríamos que llegar y mencionar lo siguiente: ¿qué tanto cuando vamos a enseñar el curso nosotros podemos dar exactamente lo que se habla en su teoría de TPM para luego los estudiantes ir a la industria e implementar TPM de acuerdo a lo que está en la teoría? Entonces, en esa medida, digamos que la investigación, la primera pregunta de investigación hace unos 10 años era poder llegar y contrastar y constatar en la industria si esos procesos de implementación de TPM correspondían a lo que se habla en la teoría propia del mantenimiento. Recordemos una cosa, que de todas maneras el TPM es una filosofía que es importada de Japón, es originaria de Japón, y que la cultura de Japón pues es muy distinta a la cultura nuestra en Colombia. Entonces, en esa medida también de ahí empiezan a alimentarse otras preguntas que nos llevaban a imaginar en qué medida, por ejemplo, las fases, las actividades, los pasos, las etapas que habla del TPM pueden ser seguidas de forma rigurosa en los procesos de implementación del TPM. En el fondo es llegar y decir, bueno, el TPM en industrias ubicadas en territorio colombiano, que pueden ser inclusive transnacionales, multinacionales, pero digamos que están insertas en una cultura colombiana, en una cultura latina, ¿en qué medida ese TPM es adaptable o adoptable? Adaptable es que de alguna manera nosotros tendríamos que llegar y decir que la teoría del TPM habría que hacerle adaptaciones para poderla de alguna manera implementar en industrias nacionales, o adoptable en la medida en que nosotros tendríamos que llegar y decir que así es y que no puede pensarse de otra manera. Entonces, en esa medida también la pregunta era esa: ¿en qué medida el éxito o fracaso en la implementación de TPM está determinado por el seguimiento riguroso de esa metodología propuesta en el TPM? O sea, ¿qué tanto el que las empresas sigan de forma rigurosa, de forma ortodoxa, todo lo que se plantea de forma prescriptiva en la teoría del TPM es una garantía de éxito en la implementación de TPM en las empresas, o si por el contrario es muy posible que si las empresas quisieran implementarlo de esa forma tan rigurosa, antes se estrellarían o fracasarían en el intento, precisamente porque el choque cultural sería bastante grande. En esa medida también otra pregunta que nos interesaba mucho abordarla desde la investigación y desde el estudio de los casos empresariales es en qué medida digamos, se pueden identificar aquellos obstáculos, los principales obstáculos que van a tener las empresas cuando van a implementar TPM, y específicamente esos obstáculos asociados con lo que es el tema de gestión del cambio, de manejo del cambio. O sea, en últimas tendríamos que llegar y reconocer que en el fondo un proceso de implementación de TPM es un proceso de gestión del cambio dentro de la organización, y que en esa medida cuáles son las mejores estrategias o cuáles son aquellas estrategias que se pueden, digamos, utilizar y que pueden ser más efectivas para todo ese proceso de gestión del cambio en la organización. Después, en la medida en que nosotros fuimos levantando casos empresariales y empezamos a identificar cosas y a tener respuesta precisamente de esas primeras preguntas, en donde encontrábamos de que cada empresa que estudiamos con casos de éxito de implementación, unas podían tener unas implementaciones más ortodoxas, otras podían tener unas implementaciones más como de adaptación del TPM a la misma realidad organizacional. Entonces, en esa medida nosotros también encontramos unas cosas, por ejemplo, que cuando el TPM llega a una empresa, digamos que no podemos desconocer la historia que tiene la empresa en cuanto a su cultura o en cuanto a otras prácticas que tenían. Entonces, ¿en qué medida, digamos, para el TPM,
cuáles son los antecedentes o cambios o consecuencias de los cambios de formas organizacionales o en las prácticas administrativas. O sea, la implementación de TPM implica también cambios no solo culturales, sino cambios organizacionales y cambios en las prácticas administrativas. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los antecedentes, cómo se prepara la organización para ese cambio? Y en últimas, en lo que es la fase de consolidación, digamos que cuáles son las consecuencias de esos cambios en lo que son nuevas formas organizacionales o nuevas prácticas administrativas. En esa medida también podríamos llegar y decir, bueno, ¿y cuáles son las razones para que un cambio organizacional surja, se desarrolle, crezca o termine antes de tiempo? Generalmente la teoría del TPM habla de que la implementación de TPM es más a mediano plazo y habla de mínimo 3, 5 años para encontrar cambios significativos. Sin embargo, nosotros encontramos de que habían empresas, y recuerdo específicamente el caso de Sofasa Renault, en donde ellos implementaron TPM con éxito en un año. Y entonces ese caso pues nos causó, digamos, mucho interés el poder profundizar qué era lo que había detrás de eso, y encontramos un hallazgo de investigación que como tal no existía todavía registrado en la literatura del TPM, y es el tema de la rata de cambio. Y en la rata de cambio es que podríamos llegar y decirlo que hay una velocidad de cambio en donde unas organizaciones pueden asumir cambios más rápidamente y otras toman más tiempo esos cambios, y que esa rata de cambio a la hora de la verdad está muy influida precisamente por unas condiciones propias que tiene la organización. En esa medida, esas condiciones propias nos llevaba a encontrar unos drivers o unos catalizadores positivos que aceleran esos procesos de cambio en la organización de tal manera de que se puedan lograr, digamos, resultados antes de lo previsto. Luego nosotros empezamos ahondando también en eso. Sucedió en el 2006-2007 de que nosotros teníamos levantados unos casos empresariales de éxito de implementación de TPM en industrias locales, y específicamente, por ejemplo, en el sector de alimentos, en donde estaba la Compañía Nacional de Chocolates, estaba Industrias Noel, estaba Industrias Zenú, y que cuando nosotros habíamos levantado cada caso de esas empresas, encontrábamos lo siguiente: primero, que eran casos de éxito de implementación de TPM, pero también encontrábamos que en esos casos de éxito de implementación de TPM, el proceso que siguió cada empresa para implementar TPM era diferente. Y digamos que en el 2006-2007, pues estas empresas eran del mismo grupo o son del mismo grupo empresarial, y ese grupo empresarial lo que hizo fue que fusionó, digamos, todos los negocios del grupo empresarial por líneas de negocio. Entonces lo que era alimentos, lo que era finanzas, lo que era cemento, etcétera, seguros. Entonces, en lo que era el sector de alimentos, entonces creó una gran empresa, ¿cierto? Y en esa gran empresa lo que hizo fue fusionar, digamos, todas estas compañías. Entonces la pregunta que nos surgía era, ¿qué sucede con el TPM en un escenario de fusión corporativa? O sea, cuando se fusiona una empresa, o cuando una empresa absorbe otra empresa, o cuando una empresa compra otra empresa, y ambas tenían TPM pero lo tenían implementado de forma diferente, ¿qué sucede en esos escenarios de homologación? Entonces, realmente es cuáles son los ajustes organizacionales, pues, para que realmente la implementación de TPM y su expansión a otras empresas generen los beneficios esperados. O sea, no porque fue exitoso esta práctica o esta implementación de TPM en esta empresa, no significa que yo la puedo trasladar de igual manera a otra empresa esperando el mismo resultado. Entonces esas son preguntas que para nosotros nos alimentaban precisamente todo el tema de investigación para reconocer más claramente qué es lo que hay detrás del TPM. Y que si bien el TPM en su implementación tiene un protagonismo muy importante en lo que es el liderazgo desde la alta dirección, en estos casos en los que estamos hablando de fusión corporativa o de empresas que compran otras empresas y que quieren implantar una, digamos, una práctica o una filosofía en otra empresa, digamos, desde la casa matriz, entonces obviamente el rol de la alta dirección juega un papel todavía más protagónico en esos procesos de TPM. Entonces
entonces cómo es el liderazgo y cómo es el rol de la alta dirección en esos escenarios de fusión corporativa con el TPM. Y ya, entonces nosotros, digamos, después de eso, pues ya estamos como en unas preguntas permanentes de investigación en la cual nosotros ya estamos viendo que de alguna manera hablar solo o exclusivamente de TPM hoy en día pues ya es algo que se queda muy corto, porque realmente ya las empresas han evolucionado mucho en sistemas de gestión enfocados al mejoramiento de la eficiencia organizacional y la productividad, y algunas empresas tienen sistemas de gestión propios en los cuales están incorporando aspectos de TPM, pero que como tal no los están reconociendo como de que tienen TPM implementado, sino que tienen estrategias de Lean Manufacturing, de teoría de restricciones, de justo a tiempo, de TPM, de calidad total. Entonces, a la hora de la verdad, las empresas van configurando sistemas de gestión propios, y entonces cómo se integra el TPM, que digamos que esa integración es qué tan compatible o incompatible es el TPM con ciertos sistemas de gestión que tienen las organizaciones. Y de alguna manera también cómo es posible imaginar sistemas integrados de gestión propios para cada empresa, en los cuales el TPM se incorpora a esos sistemas integrados de gestión propios de cada empresa, pero manteniendo la identidad de cada empresa. Esto es, digamos, como los aspectos en los cuales nosotros ya nos estamos centrando, en donde de alguna manera desde el curso estamos proyectando todo lo que es el conocimiento y la experiencia muy iluminada desde la investigación en lo que es el TPM, pero también, digamos, desligándonos de la parte de fanatismo, por decirlo así al TPM, sino también reconociendo de que las empresas van evolucionando en sus sistemas de gestión corporativos y que el TPM de alguna manera tiene que incorporarse a esos sistemas de gestión corporativo, pues acorde a la evolución misma de las empresas. Entonces, en esa medida, digamos que el curso, desde la investigación, lo que está queriendo mostrar no es un curso obsoleto, en el que se centra simplemente en lo que se trabajaba en el aspecto puro del TPM, sino también de una forma más abierta, en la cual ustedes como estudiantes puedan llegar y tener una mente más abierta, en la cual puedan reconocer aquellos aspectos que son muy importantes en el tema precisamente de lo que sería el acompañamiento en procesos de implementación de TPM en empresas.